Bien, buenas tardes con todos. Gracias a la Sociedad de Medicina Interna por la participación. Eh, Vamos a hablar el día de hoy de un aspecto bastante importante. Estamos ante una situación de la COVID-19 donde ya tenemos antivirales, donde tenemos vacunas, donde tenemos un manejo más o menos estandarizado, con avances que han ido día con día llevando un manejo actualizado, diríamos, y diferente del inicio de la pandemia. Justamente ayer que estuvimos hablando de la COVID-19 y los antivirales, una de las indicaciones para dar antivirales podría ser, aparte de los factores de riesgo, que una persona tenga por lo menos más de 3 a 4 meses de haber sido vacunado. Entonces la pregunta ahora es, yo tengo 4 dosis, pero ya pasaron 3 4 meses. Entonces estoy desprotegido. ¿Qué nos espera ahora? ¿Volvernos a colocar la vacuna que nos pusieron como primera o segunda dosis? ¿O hay alguna variante o alguna mejoría, algo que haya cambiado en cuanto a la vacunación? Por eso es importantísimo el tema de hoy. Vamos a hablar sobre el presente y futuro de la vacunación contra la COVID-19. Para mí es un honor presentar al doctor Rolando Pajón. El doctor Pajón es director médico científico de Moderna para Latinoamérica. Él es PhD en biología molecular. Es miembro del equipo que elaboró la vacuna Spikevax para la COVID-19. El doctor Pavón nos va a dar una conferencia, ya lo tenemos en línea, y luego de ello vamos a poder comentar, hacer preguntas y estar actualizados sobre esto, qué nos espera con la vacuna de la COVID-19, presente y futuro de la vacuna. Doctor Pajón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a presentarme. Como les decía, nuestra vacuna de COVID-19 funciona con nuestra plataforma y echó a andar justo cuando conocimos sobre el genoma del virus de SARS-CoV-2. En este genoma que fue publicado unos días antes, en los primeros días de enero del 2020, traía un pedazo de información muy importante, que es un gen que codifica para el antígeno más importante del virus y que es el blanco que nosotros utilizamos en nuestra vacuna. Conociendo la secuencia que codifica para la proteína de la espiga o la espícula, según le quieran llamar, pues nosotros en 2 días ya teníamos listo nuestro candidato vacunal, que es esencialmente la secuencia de RNA que codifica para dicho antígeno. Esta secuencia nosotros la introducimos en nuestro sistema de producción, que es un sistema completamente in vitro. Aquí no estamos hablando de tenemos que hacer una fermentación para entonces purificar una proteína, no hay nada de eso. No tenemos que crecer levaduras, no tenemos que crecer bacterias, no crecemos células de insectos. Nuestra reacción de producción es una reacción in vitro que se realiza en reactores químicos realmente. Esta reacción, que es completamente in vitro y caracterizada, tiene varios componentes. Uno de ellos es una pequeña cantidad de ADN que trae como molde la secuencia de la cual vamos a copiar y a convertir a RNA. Tenemos los nucleótidos, que son digamos que los bloques que forman parte de la molécula de ARN. Tenemos soluciones tampón y tenemos, por supuesto, enzimas. Y entre ellas, la más importante es una RNA polimerasa dependiente de ADN. O sea, ella va a tomar una secuencia específica de ADN y va a generar, a través de un proceso de transcripción in vitro, la copia o la versión de esa secuencia en el RNA mensajero. Ese RNA mensajero, nosotros, pues, el resultado de esta reacción lo purificamos, lo encapsulamos en un sistema de entrega que se llama nanopartícula lipídica, y esto es nuestra vacuna. Nuestra vacuna realmente no contiene adyuvantes, no contiene absolutamente nada más. Estamos hablando de la solución, las nanopartículas lipídicas, unos componentes para estabilizar estas nanopartículas en solución y para mantener el pH. Y esa es nuestra vacuna. Por supuesto, tiene distintas presentaciones con distintas concentraciones y de ahí se utiliza cierta cantidad, dependiendo de la edad, para entregar una dosis fija de la vacuna de Moderna. Esta vacuna, una vez que es inyectada, por ejemplo, en el caso de una dosis de refuerzo, estamos hablando de una dosis de 50 microgramos,
que en la presentación más reciente se entrega en un volumen de 0.5 mililitros. Después de la inyección, pues estas nanopartículas que están en la solución son internalizadas por la célula. Y esto ocurre por procesos que son bien conocidos. Ahí tenemos pigocitosis, pinocitosis, fagocitosis, tenemos endocitosis mediada por receptor. Hay varios mecanismos por los cuales las células internalizan la nanopartícula lipídica. Una vez dentro de la célula, el RNA escapa de la partícula lipídica y se dirige al ribosoma. Nuestro RNA nunca va al núcleo. Todo esto está ocurriendo en el citosol, en el citoplasma de la célula. Y aquí él se va a asociar con los ribosomas, específicamente en nuestras células. Esto ocurre a nivel de retículo endoplasmático. Y entonces ahí él dirige la traducción, el proceso de traducción, que es el que lleva la información que está contenida en el RNA, lo convierte a una secuencia de aminoácidos que entonces constituye la proteína. En el caso de nuestra vacuna contra COVID-19, esta proteína, de nuevo, es la proteína de la espiga. 3 copias idénticas de la proteína de la espiga se asocian entre ellas y forman este homotrímero a través del proceso de maduración. En este proceso de maduración, el antígeno y la proteína son presentados en la superficie de la célula. En ese momento es que se produce, pues, se desencadena la respuesta celular, la respuesta inmune contra el mismo. Esta respuesta inmune nosotros la medimos de distintas maneras. Y hoy vamos a hablar de lo más reciente en el desarrollo de nuestra vacuna. Nuestra vacuna como producto, como presentación, es estable durante 9 meses a menos 20 grados. Es estable en el refrigerador de 2 a 8 grados por 30 días. Y es estable a temperatura ambiente por 24 horas. En este momento ya no estamos en el 2020, ni siquiera a principios del 21, donde existían muchas preguntas sobre la plataforma RNA, si es segura, si no es segura. En este momento se han administrado más de 700 millones de nuestra vacuna, e incluso ya esta diapositiva está, desde el momento que uno crea esta diapositiva ya empieza a estar fuera de actualización, porque las vacunas nuestras se están aplicando constantemente. En este momento hay más de 700 millones que han sido aplicados a nivel mundial. Hay más de 220 millones que han recibido la serie primaria, más de 120 millones que han recibido la dosis de refuerzo y, por supuesto, más de 7 millones de individuos en edades pediátricas están completamente vacunados con nuestra vacuna. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto porque esto nos da una dimensión del tamaño que tiene nuestra base de datos de seguridad global. ¿Está bien? Nosotros recibimos información sobre la seguridad de nuestra vacuna de muchísimos sistemas regulatorios en el mundo y en este momento estamos muy confiados de que nuestra vacuna, los datos confirman que nuestra vacuna y nuestra plataforma son seguros y son capaces de generar una respuesta inmune y una eficacia que hemos demostrado. Entonces, hoy ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar fundamentalmente de nuestro programa bivalente. ¿Por qué? Porque la vacuna bivalente es la versión más actualizada que tenemos en este momento y que hemos traído al mercado. Moderna trajo muy recientemente la primera vacuna bivalente contra COVID-19. Y esto ha sido en respuesta a las distintas variantes que han llegado, pero específicamente a las variantes de Omicron y sus subvariantes. Entonces, vamos a hablar sobre nuestro programa bivalente, cómo fue que llegamos ahí inicial, brevemente, los resultados preliminares que obtuvimos con una prueba de concepto inicial y cómo ya hemos generado resultados clínicos que avalan el uso de nuestra vacuna, de nuestro producto bivalente, ya en el mercado. El 2020 fue el año de la secuencia original, del virus original. El 2021 fue el año de las variantes, alfa, beta, gamma, etc. El 2022 ha sido el año de Omicron. Omicron llegó al final del 2021 y se ha quedado en el 2022, y en el 2022 lo que hemos visto han sido subvariantes de Omicron, o sea, miembros de la familia de Omicron, pero realmente ha sido el año de Omicron. Y nosotros el tema de la bivalente realmente lo empezamos a trabajar desde el 21, cuando llegó la variante beta. ¿Y por qué fue que empezamos en esa época? Bueno, pues en ese momento
cuando surge la variante beta, que surge en Sudáfrica, inicialmente se le llamó la variante sudafricana, era la primera que venía con una colección de mutaciones que era claramente, que conferían una clara capacidad de evasión de respuesta inmune. No total, pero confería propiedades de evasión de respuesta inmune. Y entonces rápidamente en ese momento nos pusimos a trabajar en nuestro candidato bivalente, que claro, contra beta, tiene que contener a beta. En ese momento, nuestro candidato bivalente fue diseñado como una dosis de refuerzo de 50 microgramos total, 25 microgramos con la secuencia original y 25 microgramos con la secuencia de beta. Y a esa prueba de concepto le llamamos 1273.211, que es son los primeros datos clínicos que logramos generar con candidato vacunal bivalente. Esta vacuna no constituye un producto, no la llevamos a escala productiva, pero sí nos sirvió para, número uno, establecer la prueba de concepto. Nos permitió ver cómo por primera vez cómo una vacuna bivalente era capaz de inducir una respuesta inmune superior a la vacuna monovalente, y logramos, cosa que después comprobamos con el 214, por ejemplo, es uno de los productos bivalentes que en este momento tenemos en el mercado. Es importante que también vimos con el 211 cómo la respuesta inmune inducida en los individuos que recibieron la bivalente decaía más despacio. Y esto es muy bueno, porque una de las grandes preguntas que tenemos es ¿por qué tenemos que caer en este ciclo de dosis de refuerzo constante? Bueno, eso ha pasado por dos motivos. Número uno, es porque la respuesta inmune contra virus respiratorios, no solo contra COVID, contra otros virus respiratorios, los niveles de anticuerpos neutralizantes, por ejemplo, caen relativamente rápido en el tiempo a lo largo del año. O sea, tenemos este elemento de caída de la respuesta, de la eficacia, de la efectividad de las vacunas, que está dado por la caída en la respuesta inmune, pero tenemos también, en el caso de COVID, la llegada de nuevas variantes. O sea, esa combinación nos puso en esta realidad donde teníamos que estar dando dosis de refuerzo con cierta frecuencia. ¿Qué pasa? Nuestra vacuna bivalente, específicamente con el 211, como fue la primera que empezamos a estudiar, pues nos permitió estudiar la durabilidad de la respuesta inmune, comparando 211 con la bivalente de 211, comparándola con una dosis de refuerzo de vacuna actual. ¿Y qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos que hay una mayor durabilidad. No solo la actividad neutralizante es más alta contra beta o contra las variantes que estaban circulando en ese momento. De hecho, es más alta incluso contra Omicron también, que es una variante que mirándolo desde el punto de vista temporal surgió después. O sea, 211 es un candidato vacunal contra beta, Omicron está todavía en el futuro. Sin embargo, les voy a mostrar los datos y vamos a ver cómo genera títulos neutralizantes más altos contra Omicron. Y vemos también cómo esos títulos se mantienen más en el tiempo. Por tanto, la 211 generó los datos para formular nuestra hipótesis de que la vacuna bivalente es la primera solución vacunal que tenemos que realmente nos va a permitir dar una sola dosis al año. Nosotros no queremos dar dosis de refuerzo constantemente, queremos que esto ocurra una sola vez al año con una vacuna que sea capaz de generar anticuerpos que sean cross-neutralizantes y que mantengan un nivel de protección hasta el año que viene, donde se vuelva a necesitar una reactualización de la respuesta inmune. Todo eso lo aprendimos con el 211 y después lo confirmamos con el 214 y con el 222. Ahora, ¿quién es el 214 y quién es el 222? El 214 es nuestro primer producto que contiene Omicron. Las dos, 214 y 222, las dos contienen Omicron, 25 microgramos de la secuencia original, 25 microgramos de una secuencia de Omicron. La diferencia está en que el 214 tiene la secuencia BA1 y el 222 tiene la secuencia BA4, BA5. Vamos a ver ahora los resultados que ya les mencioné sobre el 211. Vamos a caminar sobre esos resultados. Y vamos a ir directamente al elemento que les mencioné. Recuerden, títulos de neutralización más altos y que duran más en el tiempo. Pues bien, para eso vamos a caminar sobre esta diapositiva. En esta diapositiva los voy a llevar primero
vamos a ver primero la respuesta neutralizante contra Omicron. O sea, los voy a llevar hacia el extremo derecho. Aquí en el extremo derecho vemos cómo la respuesta contra Omicron, estamos comparando dos grupos. El grupo más claro en este gráfico se refiere a individuos que recibieron una dosis de refuerzo con la vacuna original monovalente, y el grupo de un color más oscuro es el grupo que recibió la dosis de refuerzo con el candidato vacunal 211. La escala es logarítmica, eso es importante notarlo también, es logarítmica de base 10. Por tanto, estas diferencias, aunque sean pequeñas, realmente son bastante altas. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos? Bueno, estos son individuos que recibieron su dosis primaria de vacunación con una vacuna moderna. Estos son individuos específicamente, los datos que les estoy mostrando, son individuos que no estuvieron nunca expuestos al virus de otra manera, solamente tienen una inmunidad, una respuesta inmune que proviene de la vacunación. Como vemos, el día de la visita para recibir la dosis de refuerzo, tenían títulos de neutralización muy bajos y son similares en los dos grupos. Contra Omicron, esos títulos de neutralización eran muy bajos. Un mes después, 30 días después, vemos que esos títulos de neutralización han aumentado tremendamente en ambos grupos. En el grupo que recibió la vacuna original, esos títulos de neutralización subieron a 629. En el grupo que recibe el candidato vacunal 211, ese título sube a 1408. Esta diferencia es significativa desde el punto de vista estadístico. O sea, aquí estamos viendo como un candidato bivalente, en este caso contiene 25 microgramos del original y 25 microgramos de beta, como este candidato bivalente es capaz de generar una actividad neutralizante contra Omicron que es significativamente superior a la que genera la dosis de refuerzo de la vacuna. Pero más allá, 6 meses más tarde, encontramos que los títulos neutralizantes contra Omicron todavía son detectables en aquellos individuos que recibieron la vacuna monovalente tradicional, pero vemos cómo esos títulos son estadísticamente significativamente más altos en el grupo que recibió la vacuna bivalente. O sea, esto no solo es así con Omicron, la respuesta neutralizante contra Omicron, sino que si ahora miramos todas las distintas variantes contra las cuales hemos generado datos de actividad neutralizante, tanto delta como beta, como contra la secuencia original, en todos estos casos, la vacuna bivalente como dosis de refuerzo fue capaz de generar una respuesta neutralizante más alta y más duradera en el tiempo contra la variante que estábamos ensayando en ese caso. O sea, esto es importante. La bivalente 211 como concepto nos dio la clara idea de que este era el camino a seguir. Entonces decidimos, por supuesto, cuando llega Omicron, generamos una bivalente adaptada para Omicron. Ahora estamos hablando de una vacuna que tiene 25 microgramos de la secuencia original, 25 microgramos de la secuencia de Omicron, y entonces pues hicimos el trabajo de generar los datos clínicos. Entonces ahora vamos a ver los datos clínicos de esta vacuna, el 214. Nuestra vacuna 214, que contiene la secuencia BA1, fue la primera vacuna conteniendo Omicron bivalente autorizada en el mundo. ¿Está bien? Yo pienso que eso es importante. En este momento, nuestra vacuna bivalente, sea 214 o sea 222 contra Omicron, han sido autorizadas para uso en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Recientemente, estamos hablando que primeramente se autorizó el 214 y la semana pasada, el día 20, se autorizó la 222. Estamos hablando de Chile, estamos hablando también de que hay un gran grupo de entidades regulatorias que están mirando a nuestras vacunas que contienen Omicron para autorizarlas para su uso como dosis de refuerzo. Y basado en que, bueno, vamos a mirar los datos que generamos, por ejemplo, estos son datos clínicos, generamos, por ejemplo, con nuestra vacuna 214, que contiene 25 microgramos del original y 25 microgramos de Omicron, BA1 inicialmente. Lo que les estoy mostrando en este gráfico tiene que ver con la reactogenicidad. Esto es importante. Estamos estamos añadiendo una secuencia nueva. Esto en el mundo de las vacunas de RNA es la primera vez que se hace. Pero es clave para poder utilizar todas las ventajas de la plataforma.
Y obviamente, en nuestro estudio clínico, queríamos responder una pregunta. Queríamos saber si el cambio de añadir una secuencia nueva y cambiar la composición poniendo una secuencia diferente iba a cambiar lo que habíamos visto desde el punto de vista de reactogenesis. Lo importante que quiero que se lleven hoy a la casa es que no la cambió y la palabra importante es consistencia. Eso es lo importante en nuestra plataforma. Nuestra plataforma, como lo que producimos es ARN. O sea, si teníamos una variante, producíamos ARN. Ese es el producto, un ARN. Y si tenemos otra variante, sigue siendo ARN. La diferencia está en total en menos de 10 nucleótidos entre las dos construcciones. Entonces, ese es el producto que entra en nuestro brazo. Obviamente, las dos secuencias son capaces de generar una respuesta inmune que es cualitativamente diferente. En un caso, sabemos que una respuesta inmune muy buena contra la cepa original y la otra secuencia nueva puede ser una respuesta inmune que es muy buena contra la secuencia de Omicron que está circulante. Pero desde el punto de vista de seguridad, ¿qué significa eso? Pues significa que no hubo ninguna diferencia. Esos son los datos que les estoy mostrando. En la parte superior tenemos los datos de reactogenesia local. En la parte inferior tenemos los datos sistémicos. La tercera barra que vemos aquí, son los datos que proveen del grupo que recibió la dosis de refuerzo del 214, 25 microgramos original, 25 microgramos de Omicron, y estamos comparando con el grupo que recibió la vacuna original, 50 microgramos de la vacuna original, y con el grupo, el más claro, con la segunda dosis de nuestra serie primaria. La segunda dosis de nuestra serie primaria hasta el momento es una, les recuerdo todo que nuestra serie primaria son 2 dosis de 100 microgramos. La segunda dosis de nuestra serie primaria es lo que nosotros utilizamos como el comparador de lo que es el nivel que genera de reactogenicidad nuestra vacuna. Como, ¿qué vemos aquí? Bueno, vemos que la vacuna adaptada, bivalente, realmente no es significativa, no es peor. Generalmente no genera eventos adversos con más frecuencia que la dosis de refuerzo original o que la segunda dosis de nuestra serie primaria. Y eso es cierto tanto cuando miramos a los efectos adversos locales de dolor, eritema, inflamación axilar, como cuando miramos a los elementos de efectos adversos sistémicos, o sea, de fiebre, dolor de cabeza, fatiga, mialgia. Como vemos, la adición de un nuevo componente, una nueva secuencia, realmente no afecta, no influye de manera significativa y ciertamente no incrementa los eventos adversos inducidos por nuestra vacuna. Esto es muy bueno, porque entonces eso nos permite decir que logramos mejorar la respuesta inmune sin cambiar el perfil de seguridad que tiene, que ya conocemos, que es el que hemos generado en millones y millones y millones de personas que han utilizado nuestra vacuna. Ahora estamos mirando la respuesta inmune. En este caso estamos mirando la respuesta neutralizante contra Omicron, BA1. Contra BA1, bueno, pues cuando miramos el título geométrico medio, la media geométrica del título neutralizante de los individuos que recibieron la dosis de refuerzo con la vacuna original, de los individuos que recibieron la vacuna 214, como podemos ver, un mes después de la vacunación, esos títulos neutralizantes son significativamente más altos en el grupo 214. Y esto es contra Omicron. Y sabemos, de lo que aprendimos en el 211, que esto después se manifiesta como títulos neutralizantes contra Omicron que van a durar más en el tiempo, comparados con los que genera la vacuna actual. Cuando miramos a la respuesta inmune contra BA4, BA5, pues encontramos lo mismo. Los títulos neutralizantes generados un mes después de recibir la dosis de refuerzo por la vacuna original son inferiores a los títulos neutralizantes que genera nuestra vacuna 214. O sea, 214 es capaz de generar anticuerpos neutralizantes que son más altos, significativamente más altos, contra Omicron, independientemente de si es BA4, BA5 o BA. Y esto es también es así no solo en todos los participantes del estudio clínico, sino también en un subgrupo, que es el subgrupo de individuos que tenían evidencia serológica de infección previa. Esto es importante, porque Omicron ha infectado tantas personas en el mundo
que realmente va a ser difícil que nuestra dosis de refuerzo vaya a un hombro de una persona que no ha estado expuesto antes al COVID. Entonces quiero que miren a estos resultados aquí. Cuando miramos aquí a la derecha, bueno, pues los individuos que habían recibido nuestra vacuna y después estuvieron expuestos al COVID, sea alguna de las variantes, puede ser Omicron, puede ser Delta, no es necesariamente Omicron. Esos individuos, cuando recibieron la vacuna original, pues tuvieron títulos neutralizantes bastante altos, más de 1400. Pero esos individuos, cuando recibieron nuestra vacuna 214, ese título pues volvió a aumentar. Es significativamente más alto. Esto es contra Omicron BA4, BA5. Entonces, la conclusión es que independientemente de su estado inmunológico, si usted solo recibió vacunas o se infectó naturalmente o ambas, nuestra vacuna bivalente es capaz de generar una respuesta inmune que va a ser significativamente superior a la que genera la vacuna monovalente y hace eso con un perfil de seguridad y tolerabilidad que realmente es consistente con todo lo que hemos visto ya en nuestras grandes bases de datos globales. Por supuesto, todo esto contra Omicron tenemos que lograrlo sin perder lo que teníamos contra la secuencia ancestral. Esto es importante porque la dosis de refuerzo monovalente son 50 microgramos de la secuencia ancestral, pero la dosis del bivalente son 25 microgramos de la secuencia ancestral. Hay 25 de Omicron, que es la otra parte de la historia, pero hay 25. Contra la secuencia ancestral tenemos 50 en la dosis original, tenemos solo 25 en la bivalente. Pero, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que estamos viendo es que contra la secuencia ancestral, que es donde nosotros generamos nuestro estudio de fase 3 y nuestros datos de eficacia, bueno, pues ¿qué vemos? Vemos igualmente que los títulos neutralizantes generados en aquellos individuos que recibieron nuestra vacuna 214 siguen siendo estadísticamente superior a los que vemos en los individuos que recibieron la dosis de refuerzo original. Esto es muy importante porque eso nos da confianza en que no perdemos el elemento de respuesta inmune contra la vacuna original que habíamos visto había sido muy efectivo contra las otras variantes. Y tal es así que cuando miramos, ahora no es actividad neutralizante, pero vemos concentración de anticuerpos, cuando miramos la concentración de anticuerpos contra cada una de las variantes anteriores, en este caso tenemos alfa, beta, delta y gamma, en todos los casos, la concentración de anticuerpos inducida en aquellos individuos que recibieron nuestra vacuna bivalente 214 fue estadísticamente superior. Lo vemos aquí en el caso de alfa, lo vemos en el caso de beta, lo vemos en el caso de gamma. O sea, en este momento sabemos que nuestra vacuna bivalente es capaz de generar una respuesta inmune que es superior a la vacuna monovalente y sabemos que eso es cierto un mes después de haber sido aplicada la dosis de refuerzo y en datos muy recientes sabemos también que eso se mantiene a los 3 meses más tarde. O sea, 3 meses más tarde esa diferencia sigue siendo estadísticamente significativa. Eso es lo que nos ha llevado a nosotros a pensar que realmente nuestra vacuna bivalente es esa solución vacunal que todos estamos esperando, que nos permite reactualizar nuestra respuesta inmune con una dosis al año. ¿Está bien? Es posible que no todo el mundo necesite esa reactualización, es posible que quizás solo sean las personas de más de 60 años, por ejemplo, más de 55, más de 65. Eso ya los distintos países van a tomar distintas decisiones, pero yo pienso que sí es importante llevarnos ese mensaje de que la bivalente genera una respuesta inmune superior a la vacuna original y por tanto es nuestra mejor arma para combatir no solo lo que está circulando ahora, sino para tener este tiempo de no tener que pincharnos más por un tiempo. Entonces vamos a hablar de este elemento, que realmente Moderna, ¿qué traemos nosotros como compañía a la mesa? Nosotros queremos que todos esperemos más de nuestra plataforma. Esa sensación, ese deseo sea sostenible, no solo en el campo de COVID, sino también en otros candidatos vacunados. Queremos traer acceso a RNA a las distintas organizaciones académicas en América Latina. Queremos estar seguros que trabajamos en patógenos que sean específicos
de países, por ejemplo, y ayudarlos en sus propios programas. Y obviamente tenemos un programa global y atacamos a muchos otros patrones. Por eso hoy les quiero presentar algunos elementos de nuestro portafolio. Por ejemplo, aquí arriba estamos mirando cosas que quizás les son relativamente familiares. Lo primero es nuestra vacuna contra COVID, la dosis 7.3. Por supuesto, ahí tenemos la licencia en Estados Unidos, en muchos países ya tenemos licencia, en una gran cantidad de países, cerca de más de 40 países en el mundo utilizan nuestra vacuna desde el punto de vista de autorizada. Pero no estamos deteniéndonos ahí, tenemos una vacuna contra sincitial respiratorio, estamos en fase 3, con nuestro candidato vacunal contra sincitial respiratorio en el adulto mayor. Este es un estudio global. Tenemos también 2 fase 3, estamos trabajando en 2 fase 3, nuestro candidato de influenza, ya les daré más detalles aquí. Tenemos una segunda generación de vacuna de COVID que esperamos sea más estable, se degrade con menos fuerza. Tenemos un programa de sensibilidad respiratorio pediátrico que está en fase 1, fase 2. Tenemos un programa de combinada, y vamos a hablar un poquito más de eso después. Y tenemos también, por supuesto, en desarrollo una vacuna contra los coronavirus más comunes estacionales. Pero tenemos también programas que están muy avanzados contra virus latentes y contra virus que son de importancia desde el punto de vista de salud pública, no necesariamente para países de primer mundo. En el caso de virus latentes, nuestro programa más adelantado es contra citomegalovirus, extremadamente importante, tanto en la parte de prevención de la infección primaria y de la infección del neonato, como también en la parte de trasplante. Nosotros tenemos un gran interés en poder traer esta vacuna a nuestros pacientes. En Zika completamos ya una fase 2, tenemos fase 1 en Epstein-Barr, en HIV, en Nipah, que es un virus que afecta específicamente una zona del sudeste asiático. Tenemos una terapéutica de Epstein-Barr para espaciar más las reactivaciones. Estamos trabajando en herpes y en varicela. Nuestra plataforma es RNA, por tanto, les hablé de enfermedades infecciosas, les hablé de virus respiratorio, virus latente, pero nosotros estamos trabajando mucho también en vacuna de cáncer, estamos trabajando también mucho en enfermedades raras, y por supuesto, esto son resultados que están por llegar. Nuestra combinada se basa en 3 pilares. Tenemos 3 vacunas, la de COVID, tenemos un candidato vacunal contra influenza estacional, que contiene secuencias de bembalutinib de 4 cepas diferentes, y tenemos nuestro candidato vacunal de RSV. Tanto la influenza como el de RSV están en fase 3. Nuestra combinada, la idea que tenemos pensado, bueno, pues en el adulto mayor tenemos pensado traer una combinada de COVID con influenza y una triple de COVID, influenza y RSV, que sincitial respiratorio, que todavía está en la fase preclínica, pero con nuestras combinadas ya empiezan a moverse y pensamos avanzar significativamente nuestro programa clínico, específicamente en la de COVID e influenza. Antes de que se acabe el año pensamos hacer avances significativos aquí. Por supuesto, estamos trabajando con distintos grupos como etapa inicial en estudios de coadministración, o sea, antes que desarrollemos ese pinchazo único que lo proteja contra COVID, influenza y sincitial respiratorio, pues estamos trabajando en coadministración, estudios de coadministración con otros partners en la industria. Específicamente en el campo de influenza, nosotros estamos haciendo muchísimo, ¿no? Hoy voy a mencionarles más sobre nuestro candidato estacional cuadrivalente, que utiliza las 4 cepas que están recomendadas en este momento por la Organización Mundial de la Salud. Estos datos son de nuestra fase 2, utilizando estos datos de fase 2, porque fuimos a la FDA nos dio la luz verde para continuar nuestra fase 3. Tenemos 2 fases 3 diferentes, uno de inmunogenicidad
y otro de eficacia. Pero estos datos de fase 2 son muy prometedores porque, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando 4 cepas diferentes, resultados de inhibición de la hemaglutinación contra 4 cepas diferentes. En influenza existe un correlato de protección, o sea, un título, esto no es necesariamente ensayo de neutralización, se le llama inhibición de la hemaglutinación, y mientras mayor es el título de inhibición de la hemaglutinación, mejor es la respuesta inmune generada por la vacuna. Y aquí estamos comparando 3 niveles de dosis. En el estudio de fase 2 exploramos 3 dosis, 25, 50 y 100, con una vacuna que está licenciada, una vacuna que existe, que es Afluria. Entonces, como vemos aquí, un mes después de recibir la dosis de refuerzo, nuestra vacuna consistentemente generó respuestas inmunes superiores a las que vemos producida por la vacuna tradicional. Esto lo vimos para las cepas que son específicamente de influenza A, y mientras que en las cepas de influenza B lo que vimos fue más bien una equivalencia con la respuesta inmune de Afluria. Y esto es perfectamente, de hecho es muy prometedor porque la influenza A realmente es la que en este momento, o de hace unos cuantos años, es la que realmente ha sido la más letal en nuestras poblaciones. Entonces, como vemos, todo esto se lo presentamos a la FDA. Tenemos 2 estudios de fase 3, uno de inmunogenicidad. Ya la FDA declaró que nos va a servir para proceder con a presentar la solicitud de licenciamiento, pero estamos confirmando este inmunogenicidad, lo hemos hecho en el hemisferio sur, estamos haciendo un estudio de eficacia en el hemisferio norte, y finalizamos el reclutamiento y en este empezamos el reclutamiento hace un mes. En el caso de RCV, bueno, pues es un solo antígeno, no son 4 antígenos como en la influenza, aquí es un solo antígeno específico y tiene unas mutaciones que estabilizan la proteína que se sintetiza en una conformación específica para incrementar la producción de anticuerpos neutralizantes. Aquí de nuevo hablamos de anticuerpos neutralizantes contra el sincitial respiratorio. Esta proteína de fusión es un candidato realmente que varias compañías están usando. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizando la benevolencia de la plataforma de RNA para poder generar respuestas inmunes superiores. Y por supuesto, todo esto con el objetivo de generar nuestra combinación. Estamos en fase 3 y hemos hecho, estamos más o menos aproximadamente a mitad de la parte de reclutamiento en la fase 3. Tenemos también programas de sensibilidad respiratorio en otros grupos de edades, específicamente en edades pediátricas. Tenemos un estudio clínico 1-2 y este estudio está avanzando, pero obviamente nuestra capacidad de acelerar nuestro candidato vacunal en edades más tempranas depende grandemente de los resultados que vamos a tener en nuestro estudio de eficacia en el adulto mayor. Y bueno, por último, volver a recalcar que nuestro objetivo es empezar el estudio clínico de nuestra combinada, inicialmente COVID con flu, antes de que se acabe este año. Nuestro objetivo es traer combinadas de 3 a 5 años. Ya queremos movernos lo más rápido posible, porque no queremos varios pinchazos al año y no queremos varios pinchazos en la misma visita. Queremos que con una sola vacuna, una sola dosis de refuerzo, o en su visita, antes de que empiece el invierno, usted tenga esa protección contra la ola de virus respiratorios, que muchos de ellos ocurren durante la etapa invernal. Y eso es lo que nos lleva a pensar en este concepto de una vacuna panrespiratoria, específicamente para el adulto. Pudiéramos empezar para el adulto. Con todo esto quisiera, bueno, pues ya hablamos de nuestra vacuna actualizada, de lo prometedora que es, hablamos de nuestra plataforma, hablamos de lo que tenemos en el portafolio, y en este momento quisiera darle las gracias a todos nuestros colaboradores, a los investigadores, a los pacientes y a las familias, por supuesto, que están detrás de todos ellos y de todos nosotros. Y en este momento, pues yo me quedo aquí, estoy a su servicio para tomar las preguntas que quieran tener. Agradecemos la participación, doctor Rolando Pajón, muchísimas gracias. Ya tenemos una visión actualizada de la vacunación para esta enfermedad que afortunadamente ya estamos manejando. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad. Buenas tardes.